Esta semana estaba meditando un poco acerca del tema de la oración. ¿Cuántos realmente disfrutan sus tiempos de oración en este lugar? ¿A cuántos se les dificulta quizás la oración? ¿O cuántos realmente no tienen una oración o una vida de oración? ¿Cuántos están fríos o quizás han dejado de lado su oración? Hoy quisiera hablar un poco acerca de esto, porque el Señor, hay momentos donde a veces nos tiene como un pintor cuando se enfrenta a su lienzo blanco y realmente uno dice: no sé qué poner ahí, no sé por dónde empezar, no sé qué decirte. Y aunque a veces llegamos a esos momentos, tenemos que volver a esa oración apasionada, ese momento donde nos conectamos con el Señor, con nuestra parte viva, nuestro alma, nuestro espíritu, y empezamos a expresar en ese lienzo blanco todo lo que el Señor quiere que le expresemos, colocando las formas, el color, la vida, la vitalidad, nuestra vida, nuestras luchas, nuestros momentos, todo lo que pasa en nuestro ser y en nuestro interior. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 5, en el verso 2 al 3, dice: escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La oración es la parte de nuestra comunicación personal donde hay una conexión íntima, hay un momento de silencio en nuestro ser. En ese momento entramos con sinceridad y decimos mil cosas, y pasan cosas, se mueven cosas, porque por medio de la oración estamos cultivando esa relación cercana y personal con nuestro Dios. Y quisiera compartir un mensaje hoy titulado El movimiento de la oración. Quisiera invitarte a inclinar tu rostro un instante. Vamos a orar. Padre del cielo, en este día, Señor, hoy quiero colocar este mensaje en tus manos. Señor, no hay nada más hermoso que poder estar en tu presencia, en intimidad, Señor. Poder hablar contigo en libertad. Pero Señor, yo reconozco que a veces nuestra oración no tiene el fuego, no tiene la profundidad, no tiene el descanso que tú quieres o la revelación que tú quieres para nosotros. Y hoy voy a hablar de este maravilloso regalo que nos has dado, el de poder orarte, el de poder dirigirnos a ti. Te pido de manera especial, Señor, que si aquí hay alguno, Señor, que tiene su oración fría o quizás a través del mensaje necesita escuchar tu palabra en ciertos puntos para avivar su oración, para transformar su oración, te pido que a través de este mensaje tú lo hagas, Señor, y seas tú operando en los aires, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra oración es una búsqueda. Nuestra oración es una manera de comunicarnos, pero es la forma en la que nosotros volteamos a mirar a nuestro Creador. Cuando oramos, reconocemos a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios presente. Es un camino de crecimiento en el descubrimiento de Dios, donde reconocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero no solamente es conversar con Él. Cuando nosotros oramos, Dios nos está transformando también. Hay un cambio en nosotros. Cuando oramos, confesamos pecados, confesamos y sentimos el genuino arrepentimiento, la necesidad de que cosas en nosotros se hagan de nuevo. C.S. Lewis decía: la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. Pon un momento tu mano en el corazón y di: la oración me cambia a mí. Y vamos a hablar de algunos puntos acerca de la oración. Algo que nos va a llevar a viajar y a pensar en nuestra oración personal, de qué manera nosotros realmente estamos orando a Dios. Está bien que lo hacemos aquí en la iglesia, en comunidad, gloria al Señor, pero ¿qué acerca de tu oración personal en intimidad, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando vas al Señor? ¿Cómo estás viviendo tu oración? ¿Qué tanto ese momento realmente está siendo vivo y estás viendo impacto en tu vida y en tu realidad, en tu corazón? Lo primero que quiero afirmar es que la oración es un acto de fe. Es un acto de fe. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Estamos hablando de una oración que está pidiendo cosas con la esperanza, con la fe en el Señor de que cosas sucedan. Amén. ¿Cuántos oran esperando que cosas sucedan? Oramos esperando que el Señor responda, que cosas ocurran. Es un acto de fe. Cuando oramos estamos confirmando en nuestro interior que Dios está vivo, que está atento a lo que oramos. Reconocemos esa disposición en Él para escucharnos, que Él no es un Dios distante, que Él venció una tumba, está vivo, resucitó y está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Cuando oramos estamos reconociendo esa naturaleza amorosa del Señor, esa naturaleza que está presente en todo momento, dispuesta a abrazarnos, dispuesta a estar con nosotros. Y nos dirigimos con palabras a Él, nos dirigimos con pensamientos, con sentimientos, con preocupaciones, con anhelos de nuestro corazón. Le hacemos peticiones a Dios. Es una forma en la cual también cuidamos de nosotros mismos, del descanso mismo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de todo lo que somos. Todas nuestras batallas internas son llevadas a la oración. Descansamos en el que puede llevar nuestras cargas, en el que puede hacer las cosas diferentes. Y es un acto de fe. Creemos que nuestro corazón llega a ese momento donde el centro oculto de lo más profundo del interior del alma es revelado y es puesto en palabras. Creemos en la oración porque en medio de ella reconocemos nuestra misma necesidad de Dios, nuestra misma dependencia de Dios. Es cuando lo miramos y decimos: Señor, tú eres soberano y en ti hay poder para que las circunstancias cambien, para que las cosas sean hechas de nuevo, para renovar cosas. Expresamos adoración, damos gracias en oración. Y ocurre en cualquier momento, ocurre en cualquier lugar. Hay personas que oran quizás al amanecer, en la mañana, dando gracias también cuando nos sentamos a comer en familia. Oramos en medio a veces de una crisis o en medio de un momento donde estamos tratando de encontrar una solución a un problema. Pero también oramos cuando tenemos buenas noticias. Quizás cuando estamos conduciendo camino a casa, oramos en muchos lugares y en muchos momentos. Quizás cuando estamos trabajando, pero también cuando estamos descansando, cuando estamos en un momento donde realmente no tenemos mayores cargas en nuestra mente. En una casa, en medio de la iglesia, cuando estamos solos o cuando estamos también rodeados de personas. Oramos cuando ponemos música, oramos en silencio. Solamente escuchando las melodías de su creación, cantando, la lluvia cayendo, como lo sucedía esta mañana, y sentimos en medio de ese momento la presencia de Dios. Es nuestra forma de conectarnos con nuestro Señor. Así que yo quiero preguntarte: ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Qué tan distante estás de soltarte completamente en ese momento de inspiración y en ese momento donde todo tu ser y toda tu carga lo llevas a Él en oración? Y podemos reconocer que Jesús tuvo una vida de oración. Él nos dio ese ejemplo. Jesús oraba. La vida de Jesús nos muestra esa importancia de la oración. Jesús todo el tiempo tenía esa vida de oración. Cuando su ministerio estaba creciendo, cuando empezaron a ver muchas personas que lo siguieron, podemos ver en la palabra cómo Él más se metía en oración. Él se iba a lugares desiertos, dice la Escritura en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 15. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Digamos, ¿qué hacía el Señor? Oraba. Eso significa que a veces nuestra vida puede llevarnos a lugares de privilegio, a tener momentos buenos. El ministerio puede crecer, la iglesia, nuestra familia, nuestros proyectos pueden ir muy bien. Pero no significa que porque uno está bien, deje de lado su tiempo de oración. El Señor Jesús oraba. Se extendía su ministerio y se apartaba a un lugar desierto para orar, para buscar la sabiduría y el tiempo con su Señor. Eso muestra una dependencia del Padre completamente en Jesús, una necesidad de saber su voz aún en medio de su momento, de su ministerio. Él reconoce la necesidad de no vivir su vida solo, sino de tener tiempos con Él. Y un ministerio, una familia,
Una vida, un cristiano necesita de esos tiempos de intimidad con el Señor. Amén. Necesita de tener momentos para hablar con Él. Necesita buscar de Dios en oración. Los grandes avivamientos en la historia nacieron de momentos de oración. Se pusieron de acuerdo varios y empezaron a orar. Empezaron a buscar de Dios, empezaron a clamar por su presencia, por el mover de su espíritu. Y Jesús nos muestra cómo oraba. Él daba gracias a su Padre, aún incluso antes de que sucedieran milagros. Él daba gracias al Padre. Cuando ora al Padre antes de resucitar a Lázaro, Él está diciendo: Jesús, te doy gracias porque me has escuchado. Antes de multiplicar los panes y los peces también, Él dio gracias. Antes de su sacrificio en la última cena, estando con sus discípulos, dio gracias por el pan y por el vino, anunciando su sacrificio, su cuerpo y su sangre que iba a ser entregado. Y nosotros debemos dar gracias también, aún dar gracias por esos milagros que han de venir sobre nuestras vidas, milagros que aún no han ocurrido, cosas que el Señor va a hacer adelante, y decirle: Señor, gracias, gracias por lo que tú has planeado, por las cosas buenas que tienes para mí. Y Jesús también llegó a orar enfrentando la muerte. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Jesús usó también la oración como el método para ser fortalecido, aún en el momento más difícil de su vida, con su lucha más grande, con la carga más pesada que una persona puede haber tenido, el dar su vida, el saber, él sabía lo que venía. Y aún en medio de eso, ¿qué usó para fortalecerse? La oración. Dile a alguien cerca: vamos a fortalecernos en oración. Jesús llevó ese debate interior entre su voluntad humana y la voluntad de Dios. Jesús llevó esa lucha con el momento en el que iba quizás a pasar algo, o sea, la cruz, el momento más difícil de su vida, lo llevó en oración. Y es el llamado también a nosotros a llevar nuestro conflicto, a llevar nuestra desesperanza, nuestra tristeza, nuestro desánimo en oración. Yo tengo que llevar mi casa en oración, mi matrimonio en oración, mi familia en oración, mis hijos, mis hijas, mi preocupación por su futuro en oración. Aún mis finanzas, aún mis procesos, mi adaptación, mis conquistas, mis luchas, tengo que llevarlas en oración. Cuando yo me cargo, cuando yo no oro, empiezo a llevar esos bultos en mis fuerzas, y ahí es donde empezamos a fallar, porque nos salimos de la voluntad de Dios. Tenemos que estar llevando nuestra vida en oración. Y Jesucristo da libertad a nuestra oración. Jesucristo abrió un camino para que nuestra oración sea completamente libre para dirigirla al Padre. En Hebreos capítulo 10, en el verso 19 nos dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el sacrificio de Cristo supera a todos los sacrificios que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Y es único y suficiente. Y a que a través de ese sacrificio, no solamente el velo del templo fue roto para que podamos entrar al lugar santísimo, al lugar de su presencia. Dice la misma Escritura acá en Hebreos, que su carne, que su cuerpo fue abierto, se rompió, fue rasgado, para que tengamos acceso a la presencia de Dios. Cuando tú oras, tú debes reconocer que Jesucristo te dio una libertad para orar y para entrar en la intimidad del Padre. Él fue nuestro sumo y es nuestro sumo sacerdote.
y nos da acceso. Por medio de Él tenemos esa libertad para una oración libre, para una oración sin techos, para una oración sin barreras, sin temores, sin miedo. Tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que debemos tener presente es que una relación se soporta por la comunicación. Si yo tengo una relación con mi esposa, yo tengo que comunicarme con ella, tengo que tener contacto con ella. En el momento en que yo dejo de comunicarme, en el momento en que yo quizás me alejo, pasan años y no me comunico con ella, entonces el amor empieza a perderse, entonces la relación ya deja de tener sentido, entonces todo empieza a enfriarse y a cambiar. Cuando tú dejas de comunicarte con el Señor, justamente eso empieza a suceder. Tu corazón se empieza a enfriar. Tu vida espiritual, tu pasión empieza a perderse. Entonces el fuego que en algún momento estuvo, dejó de ser porque dejaste de orar. Yo no sé cómo está tu oración hoy, pero déjame decirte, la oración es parte vital de tu relación con Dios. Debes buscar ese espacio de intimidad, ese momento donde le hablas a Él, ese momento donde estás a solas con Él. Es uno de los pilares de la iglesia. Nuestra comunidad es una comunidad de oración. La iglesia existe para vivirlo a Él, para relacionarnos con Él. No somos solamente una comunidad donde nos conectamos unos con otros. Venimos a conectarnos con el Señor. Él es la razón misma de la iglesia. Y eso significa que nuestra oración debe ser viva, debe ser activa, debe estar en constante movimiento. Amén. Es parte de nuestra relación con Dios y cuando lo hacemos exaltamos su nombre, reconocemos su sacrificio, reconocemos su muerte en la cruz, sus heridas, sus llagas que fueron abiertas para que podamos tener acceso a Él. Ahora, no solamente es esto, la oración la vemos también en Pablo, cuando él intercede en su ministerio, los discípulos orando, pidiéndole al Señor que les enseñara incluso a orar. Y vemos en la oración de Pablo por Colosas. Colosas era una iglesia ubicada en lo que es la actual Turquía. Y ahí había una congregación pequeña, una congregación joven. Y Colosas estaba ubicada en medio de una ruta comercial. Y existía mucho paso de personas, había mucha multiculturalidad en este lugar. Y ellos habían colocado su fe en Jesucristo. La iglesia tenía un amor como comunidad también por ellos, pero sin embargo la circunstancia de la situación de la iglesia de Colosas estaba amenazada por falsas enseñanzas. Había influencia del mundo exterior sobre su fe, y entonces Pablo usa la oración como el arma más poderosa para mantener a la iglesia en la cobertura del Espíritu de Dios. Encontramos en Colosenses capítulo 1, en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, aquí Pablo está hablando de lo que había escuchado de la iglesia de Colosas, de la fe que había en Colosas. Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Quiero invitarlos a repetir esto. No cesamos de orar por vosotros. Pablo creía en la oración. Estaba convencido del poder de la oración. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está intercediendo por la iglesia. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está intercediendo. Pablo pide por la iglesia para que haya revelación espiritual, para que la iglesia cuide su camino, para que a pesar de las influencias, los pensamientos, las cosas que hay en el exterior, no se afecte esa fe en los corazones de la iglesia. Y lo hace sin parar, dice la Escritura, no cesamos de orar por vosotros. Era algo que era parte de la vida y es parte de la vida de Pablo. Nosotros somos una iglesia pequeña, somos una iglesia joven, somos una iglesia como la de Colosas, somos una iglesia en medio de una sociedad multicultural. Somos una iglesia expuesta a muchas influencias y a muchos pensamientos y por eso necesitamos cuidarnos en oración.
Por eso necesitamos que aquí se levanten Pablos, intercesores, que tengan en su corazón la carga por la iglesia, que comprendan que la iglesia necesita cuidarse, necesita estar en el Espíritu, necesita estar bajo la cobertura de la oración. Amén. Estamos expuestos. La vida de hoy es muy ocupada. Muchos enfrentamos aquí lo que es la adaptación, el esfuerzo por aprender un nuevo idioma. Muchos no encontramos aquí o no contamos con la ayuda de los padres. Algunos tienen desórdenes de horarios, a algunos les toca hacer trabajos físicos donde terminan agotados, y son todos aspectos que pueden llegar a afectar nuestra vida de oración. Estamos pensando tanto en resolver nuestra situación, nuestro proceso, que se nos olvida realmente el poder que hay en la oración. Hay familias aquí que en muchos momentos pasan por la presión de un desánimo, porque trataron quizás de presentar su examen y no lograron su puntaje, algo que quizás significaba o marcaba algo muy importante para el futuro de la familia, y entran en esos momentos de desánimo. Algunos también, el desánimo llega porque de pronto no se han podido comprender entre esposos, la presión externa ha creado una serie de movimiento en el hogar que hace que reaccionemos, y nos podemos reaccionar de muchas maneras, pero algunos se desaniman con el proceso, lo han intentado varias veces y ven que no llega, y puede uno sentirse desanimado, y eso hay que llevarlo en oración. Algunos llegan aquí y pierden su fe, se dejan absorber por el libre pensamiento de este tipo de países desarrollados, por probar cosas nuevas, y empiezan a entrar en dudas, empiezan a entrar en preguntas teológicas, empiezan a abordar la idea multicultural y el open mind, las múltiples expresiones de fe, se meten en yoga, se meten en meditación trascendental, en el mindfulness, y terminan llegando a perder el sentido de su fe y sus tiempos reales de oración con su Señor. Algunos son impacientes porque quizás han orado, quizás han dicho: yo he venido a la iglesia, yo he estado pendiente, yo estoy a la espera, pastor, pero el tiempo a veces es tan largo, o quisiera uno que fuera más rápido, ¿no? Uno quisiera que orara y ya quiere uno así como la comida rápida, que uno no alcanza uno a pedir la hamburguesa y ya te la están entregando. Quisiera uno que la respuesta fuera así, pero Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus momentos, y a veces, desafortunadamente, cuando la espera es muy larga, bajamos nuestra oración, debilitamos nuestra oración, y no podemos perder nuestros tiempos de oración. Dile a alguien ahí cerca, dile: no pierdas tus tiempos de oración. Alguno quizás anda también distante en su oración porque se permitió un pecado, o hay un pecado que no ha resuelto todavía, y eso hace que se vuelva un techo tu oración. Y yo te invito a que seas consciente de eso, que si quizás en tu interior estás pasando por una lucha con eso, con algún pecado oculto, y está eso evitando tu oración, porque te sientes quizás indigno incluso de ir ante el Señor, lleva ese pecado en arrepentimiento al Señor. Confiésalo, háblalo, pero trabaja en tu relación con Dios. Algunos el problema es autosuficiencia. Entonces yo ya tengo cierto poder, ya logré ciertas cosas, ya logré cierto control, entonces llegó a ese punto y me siento sobrado, me siento seguro, me siento tranquilo, y mi oración perdió esa dependencia de Él. Perdí ese buscarlo, ¿no? Porque ya mi vida adquirió cierta estabilidad y me vuelvo autosuficiente. O algunos simplemente han perdido esa disciplina espiritual. La oración también requiere disciplina. ¿Cuántos saben eso? Yo requiero disciplina espiritual. Si yo dejo mi Biblia de lado, si yo dejo de asistir a la iglesia y pasan los días y las semanas, mi disciplina espiritual, mi condición espiritual empieza a perderse. Si yo no tengo comunión con mi grupo en casa, con otros hermanos, si no estudio, si no dedico tiempo de vez en cuando a meditar en la Escritura, entonces ¿qué pasa? Que la cultura externa es la que empieza a tomar lugar en mi mente y en mi corazón. La vida social que el mundo me ofrece aquí empieza a atraparme,
empieza a seducirme. Y ese espíritu seductor te va sacando de tu oración, te va sacando de tu relación con Dios. Entonces tienes que revisar tu oración. ¿Cuántos Pablos hay en este lugar? Necesito que se levanten Pablos en este lugar, hombres y mujeres con el espíritu del corazón de Pablo, que intercedan, que levanten en oración a su iglesia, que ponga a Dios en el corazón a aquel hermano o hermana que se ha enfriado, que no está orando, que se está alejando de Dios, y lo pongan en oración. 5. La oración debe ir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso? Hay palabras que nos hablan y muchos quizás a veces cogen versos sueltos y dicen: ay, sí, Señor, voy a orar porque esto es lo que dice tu palabra. Dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También dice Juan capítulo 15, verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero quiero decirte una cosa. Está bien orarle al Señor y pedir cosas, pero esta afirmación no es para un corazón caprichoso. Este tipo de palabra no está dada para un corazón pecador sin temor de Dios. Dios promete su respuesta a los que son santificados. Dios promete su respuesta a aquellos que viven en comunión, a las almas que son guiadas por instintos similares a la naturaleza de Dios. Es por eso que 1 de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está hablando de almas nacidas de nuevo, de personas que han transformado su naturaleza y han rechazado el deseo codicioso. La vida espiritual domina sus vidas y por eso sus aspiraciones son santas, son claras, son puras, son limpias, son alineadas con la voluntad de Dios. Charles Spurgeon dice: la oración surge espontáneamente de aquellos que permanecen en Jesús. Es el brote natural de un alma en comunión con Él, digamos comunión. Necesitamos eso, esa comunión personal con Dios, no dejar que nos enfriemos. Ahora, la oración va en armonía con su voluntad, pero también la oración abre puertas de oportunidad. En Lucas 11:9-10 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Está la oración, pero también está la acción. Está el dependo de Dios, pero yo también me tengo que mover, tengo que hacer mi parte, iglesia, amén. Somos una generación de inmigrantes, estamos conquistando un nuevo territorio. Aquí necesitamos puertas abiertas, iglesia. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas en gran medida se conquistan en oración. Se conquistan derrumbando muros espirituales, primeramente en nuestro interior. Por eso Dios nos hace ese llamado a la oración. Vencer en lo espiritual para luego salir a la acción, a la realidad, al plano físico. Hay cosas que solamente van a suceder si tú las llevas en oración. Las puertas necesitan una llave. Hay ciertas llaves que le llaman las master key o las llaves maestras que permiten abrir muchas puertas. La oración es como una master key, es una llave que permite abrir muchas puertas. Cuando tú llevas esas necesidades, esa hambre o esa sed de cosas, de cambios, esas oportunidades hacia adelante al Señor, tú estás usando la master key, tú estás usando la llave que abre la puerta del cielo para traer bendición sobre tu vida. Entonces hay cosas que solo van a suceder cuando usamos la llave correcta, y en este caso es la oración. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Miren lo que pasa con Pablo. Pablo intercede por la iglesia de Colosas, pero aquí le está diciendo a la iglesia de Colosas: interceden también por mí. El ministerio requiere intercesión en muchas direcciones. Es un movimiento, es un fluir entre unos y otros. Es el río de su espíritu entre sus vidas.
Son muchas cosas las que van detrás de eso, pero aquí Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo sabía que en la oración había un poder. Pablo sabía que si él intercedía, eso iba a guardar la iglesia, pero también sabía que si la iglesia oraba por él, eso le iba a abrir puertas para llevar el evangelio, para hablar de Cristo. Así que miren toda la trascendencia de cosas que suceden detrás de la oración. Tú tienes que orar porque quizás tú estás necesitando puertas abiertas aquí, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, con tus relaciones, para restaurar cosas. Puertas de oportunidades, puertas de gracia donde tú puedas presentarte y decir, Señor, solamente tú abriste la puerta. Pero déjame decirte, hazlo en oración. Yo sé y tengo la experiencia de momentos profundos de oración donde yo me he rendido, donde yo ya digo, no tengo otra manera, ni una solución, ni los recursos, ni una forma de pensar cómo hacerlo. Y me he rendido ante Él de rodillas y le he dicho, Señor, a veces es un momento donde uno incluso llega a decir, Señor, si tú realmente existes, que algo pase, que algo suceda, que yo pueda ver tu gloria. Y saben, cuando uno llega a esos puntos, Dios se manifiesta. Dios cambia cosas, Dios hace cosas extraordinarias, Dios cambia el destino, las rutas, muestra maneras de responder. Jamás tengas en poco la oración que tú haces, ni la oración que tu iglesia hace por ti. Nunca tengas en poco la oración que la iglesia hace por ti, porque Dios te puede sorprender. Dios puede ver cambios de cosas que quizás estabas esperando por mucho tiempo, y de repente sencillamente el milagro ocurre cuando tú menos lo esperas. Y la oración requiere un fervor, digamos fervor. En Santiago, en el capítulo 5, versos 17, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, digamos con fervor, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo, dice la palabra, envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Así que la oración de Elías es importante verla porque hay algo sobrenatural que ocurre cuando Elías ora. Hay algo extraordinario que ocurre en los cielos. Viene la lluvia, nadie controla la lluvia. Y dice que la escritura, por causa de la oración de Elías, ocurrieron cosas sobrenaturales. Pero hubo una característica en la oración de Elías que lo hizo especial, y es que él oró con fervor. Cuando yo vine a buscar esta palabra fervor, es el equivalente a hervir. Es decir, tú pones el agua a calentar, el agua va subiendo la temperatura y hay un punto donde el agua hierve. Tú ves cómo burbujea, tú ves cómo empieza a botar un humo, logra una cierta temperatura de ebullición. Cuando hablamos de una oración con fervor, es llegar al punto donde la oración entra en un clima, en una temperatura donde tu espíritu, tu alma se conecta con el Espíritu Santo, y entonces hay fervor. Entonces hay ebullición. Entonces naturalmente Dios empieza a traer lágrimas de tus ojos porque el Espíritu Santo empieza a ministrarte y tú no entiendes por qué. Pero estás llegando al momento del fervor, estás llegando al momento de ebullición, al entusiasmo por algo, por alguien, a una fe sobrenatural. Empiezas a creer que Dios puede hacer algo más allá de lo que quizás tú en ese momento humanamente piensas que puedes hacer. Entras en la dimensión sobrenatural de tu oración. Por eso necesitamos una oración con fervor, que impulse la acción de muchas cosas en el reino espiritual para que sea transformada nuestra realidad. Es la expresión de tu pasión. Es como el pintor que encuentra la inspiración para empezar a pintar.
los colores que quería colocar ahí. Empieza a sentir la música que lo envuelve, aquel músico que quizás toca. Tú sabes cuando un músico está tocando porque toca, porque está haciendo un esfuerzo para tocar. Pero tú sabes cuando un músico está en el espíritu con su música, es uno con su instrumento. Tú lo sientes. Él está disfrutando el momento en que toca. En la oración, cuando hablamos de una oración de fervor, estamos hablando de un momento donde tú disfrutas de la oración. Donde tú encuentras un instante y te conectas con tu Señor, de tal manera que tú casi que dejas pasar el tiempo y dejas que el Señor te ministre, te hable, donde ya dejas de estar batallando con tu realidad a tu alrededor, ya no estás mirando la tormenta, ya lo estás mirando a Él. Ya no te estás hundiendo, ya estás caminando sobre las aguas. Lo sobrenatural empieza a ocurrir. Esa es una oración con fervor. Elías fue apasionado, tuvo amor ferviente por Dios. Y debemos buscar lograr ese nivel de oración, el lugar donde el cielo se abre. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pasión, digamos, fervor, digamos, ebullición, digamos. Eso necesitamos con nuestra oración. Darle ese nivel de contacto con el Rey. Y la oración también aviva el fuego de su Espíritu Santo. Precisamente eso es lo que pasa con Elías. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, 15, 19 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Así que la forma de mantener el espíritu encendido en un lugar, en una casa, en una iglesia, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, es por medio de la oración. Es la oración constante, es reencontrar el gozo con nuestro Señor, redescubrir motivos, razones para agradecer, para descansar nuestro corazón en Él. Y hay a veces personas que tristemente dejan que su espíritu se apague, que empiezan a ser como pábilos humeantes, que donde van solo se ve humo, pero no se ve fuego. Y es porque hemos perdido esos tiempos de intimidad con nuestro Señor. Es donde no hemos vuelto a hablar con Él. No hemos vuelto a estar en conexión con Él. Y necesitamos ese fuego de su Espíritu Santo en nosotros, iglesia, amén. Necesitamos esa vida del Espíritu en nosotros, que vuelva a encenderse ese fuego, esa luz que siempre ha estado. Quizás algunos han vivido ese fuego en algún momento y lo están extrañando. Y algunos dicen: pero ¿qué pasó? ¿Por qué me enfrié? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué terminé viendo cosas que no eran del Señor? Y es porque perdiste ese tiempo de intimidad, ese tiempo de oración con tu Rey. Perdiste ese momento en que el fuego se avivaba, en que el fuego se encendía. Una fogata, si tú la tienes encendida y nunca la alimentas, va a llegar un momento donde lo que tiene ahí, su combustible, se va a consumir y se va a acabar. Tú necesitas agregarle nuevos leños, necesitas agregarle nuevas cosas, necesitas soplarla, necesitas avivarla, porque ahí es donde está el Espíritu, ahí es donde el fuego del Espíritu es avivado, el lugar secreto. Es un lugar donde tú presentas tu misterio personal, el lugar de nuestras decisiones. Es el lugar donde tú sientes que el Espíritu de Dios desciende, sondea, se revela, te aviva. El lugar secreto. Y quizás a veces nos alejamos de ese lugar secreto. Es el lugar de la alianza, es el lugar del pacto, es el lugar del sacrificio, es el lugar de intimidad, es donde Dios coge y hace el clic en nuestro interior, nos conectamos con Él y pareciera que todo lo demás dejara de ser tan importante o tan pesado o tan difícil. Es como el bálsamo de un viejo amigo cuando uno se encuentra después de muchos años.
Quizás tú tomaste distancia, quizás tú te has alejado. Y yo te pregunto, ¿dónde estás dejando las profundidades de tu corazón? ¿A dónde estás llevando los abismos de tu humanidad? ¿A dónde estás llevando el fondo de tu miseria? ¿En dónde están los misterios de tu vida? Porque a veces quizás tus ojos perdieron la morada oculta de Dios, el lugar de intimidad donde los misterios más maravillosos, los secretos más profundos del Señor están dispuestos para ti. Tu más grande tesoro cuando llegas y estás en intimidad con tu Señor, la pasión, su fuego. ¿Qué dejaste que te robara ese momento? ¿Qué dejaste que quitara y robara tu corazón en este tiempo? ¿Qué te arrebató de los brazos de tu amado? Tu cansancio, las sendas de tus propios caminos. ¿Qué te alejó de esa intimidad y de ese fuego del Señor? Porque quizás solo caminas como un pábilo humeante, como chimenea que echa humo, pero no echa fuego. Y el Señor dice que Él hace ministros de fuego a sus ministros, a sus hijos. Tú eres una zarza ardiente en este lugar. El Señor te llama a ser la luz en medio de la oscuridad del mundo. ¿Cómo puedes guiar a otros a esa luz si tú mismo estás perdiendo la tuya? Si no hay oración, el amor se enfría, el espíritu se enfría, tu amor se apaga, oh Señor. Aviva tu obra en medio de tus tiempos. Levanta tu nombre en medio de mi casa. Levanta mi corazón en medio de mi angustia, de mi cansancio. Quiero invitarte a ponerte de pie un momento. Vamos a dejar este instante en el Señor. Quiero invitarte a orar un instante, a meditar un momento en tu oración, a hacerlo muy personal con Él. Habla un momento con Él. Oh Señor, aviva la obra en medio de los tiempos, Señor, de tu Espíritu. Hazla conocer, Rey. Llena de tu Espíritu nuestra oración, Señor, nuestras lenguas en este momento. Llena de tu Espíritu y de tu abrazo, Señor, con tu presencia en nuestras situaciones, Dios. Y te quiero invitar con tu propia lengua que le digas: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi lucha en este momento, te entrego mi proceso, mi espera, te entrego lo que está pasando, Señor. Te entrego mi situación en mi casa, te entrego, Dios, mi problema. No sé cuál sea en este momento ese clic, eso que necesitas colocarle a Él en este momento en su cruz, delante de su trono. Yo te invito a que lo coloques ahí y le digas: Señor, mira, estoy cansado. He estado dando lo mejor en mi casa, Señor, y no sé, me siento confundido, no sé si deba continuar, seguir. Pon eso en el Señor, dile: Señor, eres tú, Rey. Tú haces, Dios, cada día nuevo y hoy vengo a buscarte. Y quizás tu situación es que has estado frío con tu oración. Dile: Señor, lo siento. Perdóname porque sí, solo vengo a la iglesia cada 7 días, si es que vengo, y a veces me enfrío y no te tengo a ti, Señor. No te he buscado en las mañanas ni en la noche y se me pasan los días. Dile: Señor, lo siento. Quizá tu oración está fría en este tiempo. Dile: Señor, perdóname, porque sí he estado frío, he estado alejado de ti, Señor. Y aunque te he orado, Señor, a veces no estoy buscando el fervor de mi corazón. No estoy buscando ese momento en el que mi pasión sea restaurada, Señor. Y me voy muy rápido y pierdo mi momento de intimidad ante tu presencia, Rey. Venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, dice el Señor, y yo os haré descansar. Yo te invito en este momento a pongas tu carga. Dile: Padre, aquí está mi peso, aquí está mi carga, mi proceso, Señor. Esta semana quizás para algunos fue dura, quizás hay muchas preguntas. Dile: Señor, vengo a entrar en ese instante en tu intimidad, Señor.
Aviva el fuego de ese don que Dios te ha entregado en este momento. Dile: Señor, vengo a entregar mi corazón al lugar donde está mi descanso. Vengo a estar cercano de ti, a invocarte de veras con toda mi pasión, Señor, porque tu palabra me dices que tú estás cercano a todos aquellos que te invocan, Señor, de veras, Dios. Vengo a ti, dile: vengo a ti. Date un momento ahí, démonos unos minutos para orar. No sé cómo está tu oración, pero te invito a orar en este momento por ti, primeramente. Si hay que ser arrepentidos, vamos a arrepentirnos un momento. Voy a permitirle al equipo de alabanza que nos acompañe, y quiero que hagas una oración muy personal, muy íntima, y dejemos que el poder de la oración hoy tome control del momento. Amén. Date un instante para orar. En gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti.